Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Estudio Político con un programa realmente muy interesante, Mariana. Creo que sí, Germán. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches, porque la propuesta de esta edición de Estudio Político tiene que ver con la justicia, con los jueces que están en la mira, de alguna manera, algunos cuestionados, otros alabados, pero queremos que la opinión pública los conozca sus opiniones, ¿no? De temas de actualidad que están ocurriendo en este momento. Y son jueces muy importantes de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Comenzamos la presentación de cada uno de ellos. Vamos a saludar al doctor Facundo Gómez Urso, quien es juez del Tribunal Oral Criminal número 1. También a Juan Manuel Aiello, quien integra la ONG Cambio de Paso y tiene en sus manos el programa Recuperar Vida, muy interesante el programa, ya vamos a hablar de eso también. Y a Gabriel Bombini, juez de garantías de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, y por este lado, el doctor Manuel Fernández de Aguerre, ex juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, bienvenido. El doctor Pablo Poyetto, juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, en actividad, y Javier Germinario. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y te parece arrancar con este disparador? Dale. Lo vemos. ¿Les anda bien la balanza? Otra vez hay un juez en la mira por haber otorgado libertad anticipada a un delincuente con condena. El juez no tiene otro camino, si aplica la ley y la Constitución, que tener que resolver la liberación anticipada de un penado, porque ese es el sistema que establece la ley y la Constitución. Los magistrados deben atenerse a la ley y la letra dice que corresponde el beneficio. A mí me parece que las penas habría que cumplirlas un poco más antes de tener ciertas concesiones. Hay que modificar las leyes que regulan la ejecución penal. ¿Qué falla para que sea tan alto el índice de reincidencia? ¿Estas consecuencias son evitables? Bueno, indudablemente los jueces que hoy nos acompañan no deben negar la opinión pública, lo que la gente dice y lo que siente cuando pasa un hecho como el que sucedió esta semana con esta chica de 12 años en La Plata, un reincidente que volvió a cometer un delito, en este caso acabar con la vida de esta pequeña. Por eso la pregunta me parece que pasa por esto. ¿Qué pasa con las leyes, doctor Gómez Urso? ¿Hay que modificarlas? ¿Por ahí es el camino? Lo que tiene que ver con la ejecución, tenemos que partir de una premisa que es básicamente que la pena o la condena, el encierro de la persona que ha cometido un delito tiene un único fin. Es un fin, si bien la explicación a veces parece un poco teórica, pero es constitucional. Entonces no podemos mandar a prisión a una persona que ha cometido un delito si no es para resocializarlo. Entonces a veces también creo que habría que enfocarse en cuáles son los defectos o las fallas de ese tratamiento supuestamente resocializador. En cuanto a las leyes, siguiendo ese fin, no hay otra alternativa que no sea ir evaluando progresivamente a la persona que está encerrada y de esa manera ir viendo si es posible reinsertarlo, resocializarlo, que pueda volver a la sociedad, si es que de alguna manera confiamos o suponemos que en la cárcel puede recuperarse. Doctor Poyetto, para que la gente lo tenga bien en claro, ¿qué informes recibe un juez? ¿De quién es? ¿De qué institución? Para librar o dar salidas como las que pasó en este caso. En el proceso de ejecución, el juez de ejecución va evaluando paulatinamente cómo el interno va adaptándose a los regímenes del servicio penitenciario. Y a partir de ahí hay profesionales que intervienen dentro del régimen del servicio penitenciario que van elevando informes periódicamente al magistrado. Son profesionales de distintas disciplinas, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, educacionales, etcétera, que van informando si cumple tareas laborales, si se adapta al sistema educativo, si hace tratamiento de prevención a las adicciones, si tuviera alguna patología en ese sentido. Todo eso va recibiendo el juez a medida que la pena se va cumpliendo y a partir de esas circunstancias también recibe el comportamiento interno del interno, propiamente dicho, dentro de la cárcel. Es decir, si cumple con las normativas o si tiene faltas o si tiene sanciones disciplinarias. Y a partir de ello, a medida que va avanzando, se producen peticiones de ir avanzando en un sistema que es gradual hasta ir obteniendo salidas anticipadas. Esas salidas anticipadas lo establece propiamente la ley, el juez aplica una ley de ejecución y son desde la libertad asistida, la libertad condicional, son términos que quizás la gente no entienda particularmente, pero hay 4 o 5 institutos que van determinando
que progresivamente y paulatinamente el juez debe priorizar una salida progresiva. Es decir, la ley no establece como régimen, como regla, que un sujeto la cumpla la pena de punta a punta, privado de todos los beneficios. La ley lo establece así. Por tanto, el reclamo de que se cumpla de punta a punta es contrario a un poco lo que también explicaba mi colega. Es decir, la ley no dice eso y el juez está obligado a cumplir con la normativa. Por lo tanto, la normativa le aplica al magistrado una serie de parámetros en los cuales él tiene que actuar. Más allá de que después está el interno, la causa, los antecedentes y la decisión que cada juez toma en cada caso concreto. ¿Y están dadas las condiciones, digo, para el seguimiento de una persona a la cual se le da libertad asistida, libertad condicional? ¿Cómo se hace, Bombini? Sí, el trámite es propio de los jueces de ejecución, no es mi área, yo soy juez de garantías, pero sí la legislación establece un periodo de preegreso, en donde se supone que hay una preparación para la libertad. La idea de la pena progresiva, como se mencionaba, tiene que ver fundamentalmente con evitar que una persona, durante un periodo de prisión largo, extenso, cumpliendo una pena, salga de repente a la sociedad sin un periodo de adaptación paulatino. Entonces, ese primer momento de preegreso mientras está detenido y luego un segundo momento en donde ya durante la libertad condicional debe intervenir el patronato de liberados. Temas puntuales de cómo funcionan estas instituciones, insisto, por mi función no los conozco específicamente, pero sí conocemos que hay limitación de recursos fuertes, principalmente en el área del patronato de liberados, en donde hay una previsión general de que cada liberado, por cada agente, debería haber 30 liberados a control, y esta cifra se conoce que está sobresaturada y quizás, digamos, una población penitenciaria en la provincia de Buenos Aires que llega hoy a 40.000 detenidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se aborda desde una agencia como el Patronato de Liberados ese número? Ahí hay una dificultad seria que hay que repensar. Pero a mí me parece que más general, también tenemos que plantearnos como sociedad este sistema legal. Es el sistema legal que queremos. Es decir, queremos o consideramos adecuado que una persona que sufre una privación de libertad por haber cometido un delito egrese de este modo, paulatino. Consideramos adecuado que efectivamente esta forma que incluye la libertad condicional y un control que debe ser más exhaustivo es la forma que queremos. Bueno, eso también hay que ponerlo en discusión, porque si no lo que pasa, como se mencionaba también antes, es que el juez aplica los parámetros legales para que eso sea de ese modo, y luego, frente a la posibilidad de reincidencia, se vuelve a abrir una discusión, se vuelve a reformar la ley. ¿Cuántos casos ya vivimos en donde una y otra vez volvemos a conversar sobre la reforma del sistema legal y salen entonces reformas específicas para corregir una situación y otra, y no repensamos integralmente el sistema? ¿Es un sistema gobernable, uno de 40.000 detenidos? ¿Qué alternativas se pueden trabajar? Esto me parece que tenemos que repensar antes de volver a nuevas reformas que, bueno, quizás nos dejen siempre con los mismos problemas y las mismas inquietudes. Ese seguimiento de adaptación que mencionaba, en este caso, en el caso de Abril, la persona acusada de matar a esta adolescente cumplía la condena el año que viene, no faltaba mucho. Tranquilamente esta historia se podía repetir o se podía dar el año que viene. ¿Qué pasa una vez que cumple la condena? Hay también seguimiento, tendría que haber... Ahí hay otra cuestión, ¿no es cierto? Es decir, se titula, por ejemplo, debía estar preso y cometió tal delito y tal. Bueno, hay casos en donde la pena se agotó, ¿no? Y como decís, esa pena en algún momento iba a agotarse y probablemente aún sin libertad condicional podría haberse presentado la reincidencia. Entonces tenemos que trabajar más fuerte sobre también cómo generamos contextos favorables para evitar la reincidencia. O si definitivamente pensamos que la libertad condicional debe ser no sometida a la voluntad exclusivamente de un juez, sino directamente un proceso de reinserción que la ley marque en qué momento una persona va a ser involucrada en preegreso
o luego en un control y seguimiento posterior al egreso de la unidad penitenciaria. Hay sistemas legales que lo tienen de ese modo, porque digamos, lo que pasa en nuestro país tampoco es algo propio o que específicamente esté pasando aquí en la provincia de Buenos Aires. En otros países estos problemas son recurrentes. Siempre a estos sistemas de egreso anticipado, bueno, aparece un cuestionamiento respecto del juez que en esta oportunidad dio la libertad a aquella y tal. Pero el sistema en sí es el que tenemos que repensar antes de movilizar una nueva reforma legal y pensar adecuadamente cómo, además de las reformas legales, tenemos que tener patronatos liberados con suficientes recursos, o qué otros sistemas alternativos podemos utilizar. Vamos a preguntarle al doctor Fernández de Aguerre, que ha tenido mucha experiencia en la justicia, si bien ahora está jubilado, pero ¿cuál es su mirada en cuanto a estos temas que estamos conversando? Es la misma. Tanto los colegas, que todavía siguen siéndolo, que han hablado, han explicado un poco esa perplejidad que tenemos, porque por un lado se toman todos los recaudos. Yo siempre hablo, cuando la gente habla de la justicia como si hubiera una sola justicia. Y hay un sinnúmero de jueces que no pensamos igual, que tomamos decisiones distintas dentro de un marco que es la Constitución y la ley. Entonces, yo no me hago cargo de esa justicia que no ha hecho las cosas que debía hacer cuando había gente con poder y que ahora hacen fila para llevarse funcionarios presos. Esa es una justicia que no es la justicia de la provincia. La justicia de la provincia, cuando ha habido jueces que hacían las cosas mal, los ha sacado. Hay 2 camaristas removidos de sus cargos en Mar del Plata en los últimos 15 o 20 años. 2 jueces y una pila de funcionarios. Es decir, el propio sistema, cuando un juez no funciona bien o hace cosas que no debe, es sacado de allí. Entonces, cuando uno ve esto, lo primero que dice es, la sociedad no quiere ver delincuentes en libertad porque normalmente reinciden y es, pero terrible para un juez tomar la decisión de liberar. Pero por otro lado, no tiene muchas opciones porque la ley dice que si cumple con regularidad los reglamentos carcelarios, corresponde darle la libertad condicional. Pero además es un incentivo que sin ese incentivo la vida en prisión sería poco menos que invivible. La idea de que uno le pueda prometer a quien está interno cumpliendo preventivamente una condena o ya una condena firme, de que si hace determinado cosa, si estudia, si trabaja, si no tiene sanciones disciplinarias, puede achicar su pena, es un incentivo que hace que se comprometa y muchos de ellos puedan salir. Falta en el sistema carcelario una gradualidad, falta una clasificación de los presos. Van todos al mismo lugar. Cuando toda la sociedad nos pide que encarcelemos al que choca y mata con el auto porque es un imprudente y se jugó una vida de 15 años, ese chico va a parar a la misma cárcel que el robo agravado, poseído de homicidio. El robo con homicidio resultante van a la misma celda, al mismo lugar. No es cierto que haya una clasificación. Si yo no tengo un instituto de detención para primarios y uno para no reincidentes y otro para cumpliendo pena, están todos. Antes eran las alcaidías, que eran diferencia. Las alcaidías suelen tener, porque no tienen sentencia, delincuentes más peligrosos que los condenados en algunos casos. Y allí va a parar cualquiera. Si mañana Mariana Jerez mata a su marido porque no le gustó alguna cosa en un acto y es condenada, va a parar a la misma cárcel que quien roba y mata para robar, etc. No hay. Entonces, esta es la primera base que nosotros ponemos de qué se hace para readaptarlo. Para que esa persona, cuando vuelva a la sociedad, sea una persona mejor, una persona que entienda que las reglas están para cumplirse y se inserta en la sociedad válidamente. Voy a hacer una pregunta que tal vez sea muy compleja, ¿no? Pero sí. ¿Dónde comenzó o cuándo la crisis del sistema carcelario? ¿Cuándo se convirtió en esto? Donde realmente y lamentablemente quienes están en la cárcel salen en muchos casos peor. No había nacido yo, Mariana, no puedo contarte porque seguramente, desde que yo tengo uso de razón, desde que empecé a estudiar Derecho y iba a la cárcel como estudiante de Derecho por el año 70, la cárcel ya era esto. La cárcel es un depósito, a la sociedad no le interesa la gente que está privada de libertad. Al revés, escuchamos todos los días, ojalá no salgan nunca, las penas son temporales. Si yo pongo 8 años, 8 años, son 8 años de vida. Son para que a los 8 años sale, se porte mal, sea el peor preso del mundo, esté con faca permanente, si no comete delito dentro de la cárcel, a los 8 años sale. Sale peor, incluso más resentido que antes de entrar. Recién el doctor Bombini mencionaba el patronato de liberados y creo que Javier, vos tenés algunos datos sobre eso, ¿no? Sí, que en realidad van a ratificar lo que se está planteando acá. Por eso nos hacíamos la pregunta en la apertura, si la modificación de la instancia de ejecución
ayudaría a corregir, porque los magistrados quedan atados a la ley. La Constitución y las leyes imponen un procedimiento y las instancias que hay para que se pueda mejorar la situación de una persona en su vuelta a la sociedad van en contra, en un sentido completamente opuesto al espíritu que tiene tanto la ley como las decisiones que toman los magistrados. Hablando con trabajadores y trabajadoras de aquí de la ciudad de Mar del Plata, en el Patronato de Liberados local, donde por ejemplo nuestra cárcel está saturada, digamos, está sobrepoblada, ¿una persona cada cuántos, doctor Bombini? La gente cada 30 liberados. Un profesional cada 30 liberados. Bueno, yo al final les voy a decir los números. Los trabajadores de los que vamos a hablar ahora toman entrevistas, hacen visitas domiciliarias, informes sociales, compran y rinden insumos, siguen con notas a los juzgados a cada uno de los encausados, articulan con instituciones de la ciudad con el objetivo, por ejemplo, de que haya un plan fines, de que haya cursos de alfabetización. Tienen un programa para salir a recolectar alimentos, porque los presos y quienes están saliendo no tienen cómo acceder a ellos, que por ejemplo va a recaudar alimentos a los supermercados o hacen actividades sociales en el Patronato de Liberados. Y para cerrar, digamos, para sintetizar, son 35 trabajadores sociales, 3 abogados, 2 psicólogos, 7 administrativos y 2 auxiliares para 3.000 personas. Imposible. Y de hecho le costó la vida a una gente, ¿no? A una trabajadora, en Miramar. Bueno, y Ayelo, usted tiene un programa, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo ve usted el sistema carcelario, teniendo en cuenta que creo que bastante seguido va a estar la cárcel de Batán? La condena o la pena es la reclusión, pero el encierro por sí solo no transforma a las personas. Nosotros, por una iniciativa del juez Esteban Viñas, hace ya casi 10 años, hemos introducido el rugby en la cárcel de Batán como una herramienta educativa de valores y de virtudes humanas. Nosotros introducimos el rugby porque venimos del rugby, pero el deporte lo que hace es representar la relación sacrificio-premio. Cualquiera de nosotros, le voy a poner un ejemplo más agradable a Mariana Jerez, si Mariana Jerez tiene una vida pasiva y empieza con el deporte y demás, rápidamente recibe satisfacciones, endorfinas que le cambian la forma de vivir, el autoestima, el concepto de su propia persona. Estos beneficios son mediante la práctica deportiva, que no es otra cosa que un trabajo metódico, hay reglas, hay disciplinas, hay límites. Y esto genera la confianza y esto nos permite a nosotros transformar esa vida ociosa dentro del penal en la práctica deportiva que produce sensaciones. Esas sensaciones ya no solo son a nivel físico, sino a nivel personal. Este interno deja de ser un simple preso para empezar a ser un jugador de rugby. Y ya no se presenta ante su familia como un simple preso, sino como un jugador de rugby. Y no solo estamos trabajando con ese interno, sino con su familia. Ayer justamente, cuando estaba saliendo y terminando el entrenamiento, no hubo una fatalidad, porque Dios fue grande. Una nena corre sin querer la tapa de la cloaca y se cae. Estábamos varias personas ahí, la misma madre la levantó, pero ese es el ambiente donde estos chicos crecen. Estos nenes de pequeña edad, muchos nacidos en la cárcel, ya empiezan a convivir con ruidos temerosos y traumáticos como es el cierre de una reja, el ruido de los candados. Entonces el rugby empieza a ser una herramienta de transformación y nosotros podemos decir satisfactoriamente que en estos años hemos tenido más de casi 600 internos que han pasado por el programa, 170 han recuperado la libertad y el 70% no ha vuelto a delinquir. Es decir, que 2 de cada 3 no han vuelto a delinquir. ¿Por qué? Porque estas personas han descubierto otra vida. Nosotros, lejos de querer beneficiarlos porque sí, los invitamos al desafío de un trabajo para que esta gradualidad educativa les permita y les aumente, les incremente las chances de que se reconcilien con su propia vida y con la sociedad. O sea que dentro de su experiencia esto es algo positivo y seguramente habrá otros programas, ¿no? Además del rugby dentro de la cárcel que pueden acceder. ¿Esto es libre para todos los internos? ¿Cualquiera que quiera puede acercarse al programa? Nosotros
el servicio penitenciario tiene un menú educativo, un menú de trabajo, pero no es obligación por parte del servicio. Depende de cada interno que quiera adherir a terminar la primaria, a terminar la secundaria, a trabajar. Puede, como dijo el señor Daguerre, estar los 8 años sin hacer nada y se va. Nosotros lo que hacemos es poner esta frutilla, que es la del rugby, que es la que le permite jugar, ser parte de otra cosa, romper el estigma del tumbero, empezar a redescubrirse como persona. Pertenecer al programa de rugby, están en un pabellón donde, si bien están encerrados, no están en una celda unicelular, hay convivencia, hay compartir, pueden acopiar fotos familiares. Pueden ir a la visita del familiar sin necesidad de tener que llevarse todas sus pertenencias. Y tal vez para nosotros suena como que es un beneficio, no es un desafío, porque para pertenecer al programa sí, nosotros exigimos la obligación de trabajar y de estudiar, y de reglas de comportamiento, donde no pueden haber drogas, donde no puede haber peleas, donde no puede haber facas. ¿Por qué? Porque si bien este programa exige estas cosas, no es obligación. Por lo cual, aquel que no se comporta dentro de estas reglas nuestras de convivencia, vuelve a la población, a la comunidad general. Lo que no puede pasar es que quede delimitado una ONG la posibilidad de la reinserción de los presos. Porque todo esto de lo que estamos hablando se suma a 7 emprendimientos laborales en la cárcel de Batán, donde hay 1.144 detenidos en un lugar donde debería haber menos de 1.000. Hay 7 emprendimientos que generan un ingreso para las personas internadas. Uno de calzado, uno de fileteado, uno pesquero, uno de tomates, uno de envases plásticos, un lavadero de autos. Toda esa oportunidad alcanza a 250 internos de 1.100. No hay lugar para más. Entonces está muy limitada esta posibilidad. Muchísimo. Hay un solo profesor de educación física en toda la cárcel de Batán. Y un programa del INTA donde se generan quintas que terminan en el consumo interno, pero es la única opción, oportunidad que tienen, más allá de los pabellones o los espacios religiosos, donde por ahí hay, por otro lado, otra vía, ¿no? Bien. Sí, y las condiciones laborales no son las óptimas. Son condiciones laborales que obviamente en situación de encierro son la única alternativa para generar un ingreso, pero no viene el interno está obligado porque es una fuente de ingreso, pero no están bien pagos, no están las condiciones laborales. Es un tema que realmente no genera esa expectativa y no hace adherir a la cultura del trabajo. El interno lo hace para salir un poco de la celda, para ganar algo de dinero, pero en realidad viene un poco aprovechado, utilizado ese interno como una mano de obra barata y en condiciones de trabajo no óptimas. Bien. Bueno, ¿hacemos una pausa, Mariana? Sí, es un tema complejo, porque seguramente, Germán, del otro lado habrá mucha gente que dice, bueno, pero quizás esa persona que está en la cárcel entró a mi local, mató a mi marido y mi familia se quedó sin fuente de trabajo. Sí. Porque mi marido no puede producir más. Eso también es otro costado que lo vamos a seguir hablando, ¿no? Por supuesto. Ya volvemos.